Hola, vamos a por el apartado 6.4 dedicado a la energía potencial gravitatoria. Y en este primer vídeo, en esta primera parte, voy a hablaros de la relación entre campos conservativos, fuerzas centrales y energía potencial. Bien, un campo conservativo es aquel en el que el trabajo realizado para desplazar un objeto desde el punto 1 al punto 2 no depende de la trayectoria seguida. Es decir, da igual que siga el camino A, el camino B, el camino C que os he dibujado ahí o cualquier otro camino. El trabajo sería el mismo. En ese caso hablamos de campo conservativo. Si el trabajo depende de la trayectoria seguida, el campo sería no conservativo. Otra propiedad que tienen los campos conservativos, bueno, que en realidad se deriva del anterior, es que el trabajo realizado en un campo conservativo a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. Bueno, ya hemos definido campos conservativos. Vamos a ver ahora lo que es una fuerza central. La fuerza gravitatoria es un ejemplo de lo que es una fuerza central. El elemento que genera el campo gravitatorio es la masa. Ahí tenéis dibujada la masa y tenéis dibujadas las líneas de campo. De manera que las líneas de campo en el campo gravitatorio tienen esa forma, esa estructura radial donde todo apunta hacia el centro. Podemos considerar la masa como un elemento puntual y todas las líneas de campo son líneas que tienden hacia esa masa de forma radial. ¿Vale? Eso es un ejemplo de fuerza central. La fuerza gravitatoria es una fuerza central, también lo es la fuerza eléctrica, la fuerza que generan las cargas positivas o negativas. Si dibujamos las líneas de campo para esas cargas, tienen también esa estructura radial, porque pues, podemos considerar las cargas positivas y negativas como elementos puntuales, de manera que las líneas de campo salen o llegan a la carga dependiendo de su signo, siguiendo esa estructura radial. De manera que la fuerza eléctrica también es una fuerza central. No ocurre lo mismo con la fuerza magnética. Fijaos que la fuerza magnética la genera, por ejemplo, tenéis dibujado un imán con su polo norte y su polo sur. Las líneas de campo no parten de un punto, salen del polo norte y llegan al polo sur. Es decir, no podemos considerar un imán como un elemento puntual. De manera que la estructura de las líneas de campo para el campo magnético no tiene esa estructura radial que tiene el campo gravitatorio o el campo eléctrico. Esto es muy importante porque siempre que tengamos una fuerza central, como la fuerza gravitatoria o la fuerza eléctrica, tendremos campos conservativos. Pero cuando nuestra fuerza no sea central, como ocurre con la fuerza magnética, el campo asociado no será un campo conservativo. Os lo he resumido aquí en forma de diagrama, ¿vale? Son campos conservativos aquellos que están asociados a fuerzas centrales, como el campo gravitatorio o el campo electrostático, y son campos no conservativos, el campo magnético y aquellos campos en los que intervenga la fuerza de rozamiento. Pues bien, ¿para qué todo este rollo de campos conservativos, fuerzas centrales y demás? Pues muy importante, es algo tremendamente importante en física. Siempre que tengamos un campo conservativo vamos a poder definir una energía potencial. Es decir, si el campo gravitatorio es conservativo, puedo definir una energía potencial gravitatoria. Si el campo eléctrico es un campo conservativo, puedo definir una energía potencial eléctrica como haremos en su momento cuando lleguemos a ese tema. ¿Vale? Entonces, como nuestro campo gravitatorio es conservativo, porque proviene de una fuerza central, podremos definir una energía potencial gravitatoria. La expresión para energía potencial gravitatoria es esta que tenéis ahí. Energía potencial es igual a menos. Ese menos es muy importante y no debemos olvidarlos. Tiene que ver con que la fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva, menos G por la masa, las dos masas que intervienen, partido por R, que es la distancia que separa ambas masas. Es decir, para que entendáis un poco lo que es la energía potencial gravitatoria, es la energía que posee una masa por encontrarse bajo la influencia gravitatoria de otra u otras masas. Cuando yo tenga dos masas en el espacio, entre ellas va a haber separadas una distancia r, entre ellas va a haber una energía potencial que podemos calcular con la expresión que tenéis ahí. Vamos a aplicarla en unos segundos y veréis qué fácil es. Pero antes, como siempre que introduzco un concepto nuevo, me gusta hacerme dos preguntas. ¿La energía potencial es un escalar o un vector? Y segunda pregunta, ¿en qué unidades se mide? Bien, la energía potencial, como todas las energías, es un escalar, un número. No es un vector, no tiene dirección, no tiene sentido, es un número como la temperatura. Por lo tanto, cuando resolvamos problemas de energía potencial, a diferencia de problemas anteriores con el campo gravitatorio, con la fuerza gravitatoria, que teníamos que dibujar vectores y demás, aquí no se dibujan vectores. La energía potencial es un número. ¿Y en qué unidades se mide? Pues la unidad de la energía potencial, como cualquier otra energía, es el julio.
Bien, pues visto esto, vamos a hacer un par de ejemplos. En este primer ejemplo tenemos en el espacio interestelar, lejos de cualquier otro objeto, un astronauta de masa m minúscula 80 kilogramos separado 100 metros de su nave espacial, m mayúscula 5000 kilogramos. Nos pide que calculemos la energía potencial gravitatoria de ese sistema. Bien, vamos a dibujarnos el sistema. Ahí tenéis en azul la nave de masa m mayúscula, separada a una distancia r, el astronauta en rojo. Y para calcular la energía potencial del sistema, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que acabamos de ver. Energía potencial es igual a menos G por M partido por R. G es la constante de gravitación universal que ya conocemos, 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa de la nave es 5000 kilogramos, la del astronauta 80 kilogramos y la distancia que lo separa 100. Fijaos que aquí la distancia no va elevada al cuadrado, ¿eh? Ojo, porque recordad que fuerza y campo aparecía elevado al cuadrado, pero en la energía potencial las fórmulas se parecen mucho, ¿eh? La distancia R va sin elevar al cuadrado. Pues nada, operamos y obtenemos que la energía potencial es de menos 2,67 por 10 elevado a menos 7 julio. Es decir, tenemos en el espacio interestelar, lejos de todo, una nave y un astronauta. Pues esa nave y ese astronauta generan, por el simple hecho de tener masa, una energía potencial que podemos calcular con esa expresión que hemos visto. Vamos a ver un ejemplo 2, un poquito más complicado. Aquí vamos a tener tres masas de 5, 20 y 10 kilogramos situadas en los puntos 00, 40 y 45 respectivamente. Vamos a calcular la energía potencial gravitatoria de ese sistema. Lo primero que hacemos, como siempre, es dibujarnos el sistema que tenemos. La masa 1 de 5 kilogramos en el origen de coordenadas 00, la masa 2 de 20 kilogramos en el punto 40 y la masa 3 de 10 kilogramos situada en el punto 45. ¿Vale? Las tenemos ahí dibujadas. Para calcular la energía potencial de este sistema, fijaros que tenemos tres masas y en nuestra fórmula solo aparecen dos. Bien, lo que vamos a tener que hacer es calcular por parejas la energía potencial. Es decir, vamos a calcular la energía potencial de la masa 1 y la masa 2, la energía potencial de la masa 1 y la masa 3 y la energía potencial de la masa 2 y la masa 3. Y así sucesivamente si hubiera más masas. ¿De acuerdo? De manera que la energía potencial total será la suma de esas diferentes energías potenciales entre cada pareja de masas que podamos formar. Antes de calcular la energía potencial necesitamos saber, pues las masas ya las sabemos, la distancia entre las diferentes masas. La distancia entre la masa 1 y la masa 2, como veis en la figura, es de 4 metros. La distancia entre la masa 1 y la masa 3 será la diagonal de ese rectángulo, por lo tanto aplicaremos el teorema de Pitágoras, donde los catetos son 4 y 5, y eso me dará que la distancia entre la masa 1 y la masa 3 es de raíz de 41 metros. Y la distancia entre la masa 2 y la masa 3, que también la vamos a necesitar, la veis también en la figura, es de 5 metros. Pues bien, me anoto ahí a la izquierda abajo todas esas distancias y vamos a calcular ahora la energía potencial aplicando las fórmulas. Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que hemos visto para la energía potencial en las tres parejas de masas que hemos visto. Por ejemplo, la energía potencial 1,2 sería G por la masa 1 por la masa 2 partido por la distancia 1,2 y así sucesivamente con las otras parejas de masas. Pues nada, sustituimos las masas, sustituimos las distancias, que acabamos de calcularlas, y obtenemos que la energía potencial de ese sistema de tres masas es de menos 4,86 por 10 elevado a menos 9 julios. Como veis, muy sencillo de calcular. Fijaos que yo no he dibujado flechas, no he dibujado vectores hacia donde apuntan, porque estamos hablando de energía potencial. Es un escalar, no un vector. Por lo tanto, la energía no apunta hacia ningún sitio, ¿vale? Como la temperatura, es un número, un escalar. Bueno, vamos a hablar ahora de la energía potencial gravitatoria terrestre, es decir, cualquier objeto, por estar cerca de la Tierra, el objeto tiene una masa, la Tierra tiene otra masa, por lo tanto ese sistema masa-Tierra va a tener una energía potencial. ¿Cómo la calculamos? Pues aplicando la fórmula anterior. La energía potencial será menos G por la masa de la Tierra por la masa del objeto partido por R minúscula, que sería la distancia que separa el centro de la Tierra, consideramos la Tierra como un objeto puntual, del objeto. Esa distancia R minúscula podemos descomponerla en la suma del radio terrestre más la altura sobre la superficie terrestre a la que se encuentre la masa. ¿Vale? Muy fácil de calcular. Bien, fijaos que podemos calcular una energía potencial sub cero, que sería la energía potencial que tiene la masa si estuviera justo en la superficie de la Tierra, con lo cual pues ahí H sería 0 y calcularíamos ese valor. Entonces, eso podemos representarlo. Fijaros que como la energía potencial es negativa, va a estar siempre en la parte de abajo del eje Y,
y el valor mínimo que podría tener, en este caso el valor mínimo porque es negativo, sería el valor energía potencial sub cero que hemos visto, que hemos calculado. En la superficie de la Tierra, justo en el radio de la Tierra, tendría ese valor mínimo, la energía potencial. Si vamos aumentando la altura, es decir, si vamos separando el objeto de la Tierra, vamos aumentando h, lo vamos alejando, fijaos que el número de abajo se nos va a hacer más grande y por tanto la energía potencial se irá haciendo más pequeña, pero bueno, como es negativa, lo que va haciendo es haciéndose más grande. Se va acercando en realidad a cero. Es decir, conforme voy llevando el objeto lejos de la Tierra, imaginaos que h es muy muy grande, dividiríamos el numerador por un número que es casi infinito. Por lo tanto, como vemos, cuando h aumenta, cuando esa r se va haciendo cada vez más grande, la energía potencial se va acercando a cero. Bien, pues una gráfica muy interesante, muy importante y a la que más adelante le iremos sacando partido. Bueno, una de las cosas interesantes, y ya estamos casi acabando, de los campos conservativos es que en ellos se conserva la energía mecánica. Campos conservativos, conservación de la energía mecánica. Son conceptos que van asociados, ¿vale? Recordar que la conservación de la energía mecánica era aquello de que la energía cinética más potencial final es igual a la energía cinética más potencial inicial. Eso ya lo hemos aplicado para resolver problemas como el que tenéis ahí en la figura. Pues dejamos caer un objeto desde una altura h, ¿con qué velocidad llega al suelo? Eso podíamos hacerlo por cinemática o incluso de forma más fácil aplicando la conservación de la energía mecánica. La energía cinética más potencial arriba es igual a la energía cinética más potencial abajo y de ahí obteníamos la velocidad. Recordáis entonces que la energía en este problema tipo que estoy haciendo, la energía cinética arriba sería cero porque dejábamos caer el objeto, la energía potencial sería m por g por h, y abajo la energía cinética, el objeto ha ido ganando velocidad, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que era la velocidad que queríamos calcular, y la energía potencial cero porque se encontraba a una altura h, a una altura cero sobre el suelo, ¿vale? Entonces fijaos aquí un par de cosas. Primero, esta energía potencial que me sale aquí, mgh, ¿es la misma que la anterior? Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que esta expresión es la expresión adaptada de la anterior para cuando resolvemos problemas cerca de la superficie terrestre. Es decir, siempre que nos manejemos cerca de la superficie terrestre, podemos considerar la energía potencial gravitatoria como m por g por h y poner el cero a la altura que nosotros queramos, ¿vale? La otra fórmula, la que acabamos de ver, es algo mucho más general, que tiene mucho más recorrido y que sirve para un montón de cosas, como veremos en un último ejemplo que os pondré ahora después. Otra segunda cosa es que podemos aplicar la conservación de la energía mecánica porque no hay rozamiento. Si consideráramos el rozamiento del objeto que está cayendo con el aire, con la atmósfera, en ese caso no podríamos aplicar la conservación de la energía mecánica. Recordad lo que os he dicho al principio, si interviene la fuerza de rozamiento ya no tenemos campos conservativos, ¿vale? Bueno, pues con esto casi hemos acabado. Quiero que veamos ahora un ejemplo de la importancia que tiene el concepto de energía potencial, porque muchas veces introducimos conceptos en física y parece que, bueno, pues son conceptos que no tienen mucha utilidad. Pues vamos a ver una aplicación de la energía potencial gravitatoria en astrofísica, ¿vale? Mirad, lo que tenéis en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, la figura 1 sería una nube de gas y polvo que bajo ciertas condiciones puede acabar colapsando y formando lo que se conoce como una protoestrella, que como su nombre indica es un precursor de una estrella. Una protoestrella todavía no está fusionando hidrógeno, es decir, sabéis que las estrellas, el Sol por ejemplo, emite radiación porque en su interior se está fusionando hidrógeno para dar helio y otras reacciones de fusión más complicadas que desprenden mucha energía y esa energía nos acaba llegando a nosotros en forma de radiación. Bien, una protoestrella todavía no fusiona hidrógeno. Sin embargo, es capaz de emitir hasta 1000 veces la radiación que emite el Sol. ¿De dónde viene esa energía? Pues precisamente de la energía potencial gravitatoria. Vamos a verlo. Fijaos que lo que tenemos a la izquierda, esa nube de gas y polvo, no dejan de ser pequeñas partículas, pequeñas masas separadas a una distancia. Podemos aplicar la fórmula que hemos visto a ese montón de partículas y calcular su energía potencial, como hemos hecho en el ejemplo 1 o en el ejemplo 2, con 2 masas o con 3 masas. Lo que pasa es que tendríamos una cantidad de masas gigantesca. En la configuración 2, cuando ha colapsado, las distancias se han acortado, son distintas, por lo tanto la energía potencial habrá cambiado. Nuestro sistema 2, esa protoestrella, tiene una energía potencial ahora distinta. Pues bien, si restamos esas dos energías potenciales, energía potencial 2 menos energía potencial 1, esa diferencia de energía potencial es una cantidad enorme, enorme.
Se puede calcular, nosotros no vamos a hacerlo porque es un cálculo que se nos escapa, pero viene a ser algo parecido o aproximado a G por m cuadrado partido por R, donde m es la masa de esa masa de gas que ha colapsado. Fijaros que es la masa de gas que genera una estrella, por lo tanto puede tener una masa pues, del orden de la masa del Sol. Estamos hablando de una masa tremenda, elevada al cuadrado, eso me da un número bestial. Y R sería el radio de esa protoestrella. Bien, pues cuando una nube de gas colapsa, va acumulando esa energía potencial que va a utilizar de dos formas distintas. La primera es haciendo que la nube de gas, conforme colapsa, vaya emitiendo radiación. Emite radiación sobre todo en el infrarrojo. Y ya os he dicho, esa radiación que viene precisamente de la energía potencial puede llegar a ser unas 1000 veces la radiación que emite el Sol. Y en segundo lugar, otra parte de esa energía potencial se va a utilizar para aumentar la temperatura de la protoestrella. Esa temperatura irá aumentando y aumentará muchísimo hasta llegar a un punto en el que la protoestrella, si tiene masa suficiente, alcanzará una temperatura muy alta y podrá empezar a fusionar hidrógeno y a convertirse en lo que se llamamos una estrella de la secuencia principal y a una estrella de las que nosotros ya conocemos. Pues bueno, para que veáis, quería despedir este vídeo con un ejemplo para que veáis la aplicación de un concepto que parece que no es demasiado útil como la energía potencial gravitatoria, en un campo tan importante como es la astrofísica. Pues nada, esto es todo. En el siguiente vídeo voy a demostraros por qué el campo gravitatorio es un campo conservativo. Aquí lo hemos dado por sabido, pero vamos a demostrarlo en el siguiente vídeo y también os explicaré algunas otras cosas un poquito más complejas. Pues nada, eso es todo. Un saludo y hasta pronto.